Muy buenos días a todos. Agradecemos su presencia en este webinar, al cual titulamos Soluciones de reabastecimiento en Oracle Cloud. El objetivo del webinar el día de hoy es poder mostrarles las opciones de reabastecimiento disponibles en la aplicación Oracle Fusion y platicar de los beneficios de conocer las alternativas de reabastecimiento disponibles para su negocio mediante Oracle Cloud Supply Chain and Manufacturing. La agenda del día estará conformada para ver Global Order Promising, que es GOP, el reaprovisionamiento desde la gestión de inventarios, reaprovisionamiento con inventarios de seguridad y desde la planificación de la demanda. Antes de iniciar el webinar, me gustaría poder platicarles quiénes somos. Algunos de ustedes ya nos conocen. Este pequeño comercial será muy rápido. Somos una compañía de consultoría especializada en soluciones y aplicaciones Oracle. Tenemos más de 15 años de experiencia en el mercado, trabajando con Oracle y Business Suite desde el 2008, Oracle Application Express Apex. Tenemos más de 13 años trabajando con este. 8 años implementando y apoyando empresas con Oracle Fusion Cloud y más de 2 años de experiencia con Oracle NetSuite. Esto nos da pues, la experiencia y la capacidad de poder ayudar a diferentes empresas en diferentes momentos en las que cada una de estas se encuentran. A continuación, me gustaría presentarles a nuestro expositor del día de hoy. Él es José Duque. José es un consultor con más de 20 años de experiencia trabajando en las aplicaciones de Oracle y Business Suite, Oracle Fusion Cloud, JD Edwards y Texis. José posee una amplia experiencia en la implementación de diferentes soluciones dentro de Oracle y diferentes flujos de negocio, entre los cuales se encuentran Supply Chain Management, manufactura discreta y de procesos, OPM, y Discrete Manufacturing, gestión de almacenes avanzada, WMS, y mantenimiento de activos fijos, EAM. José ha trabajado en diferentes partes del mundo, en Latinoamérica, Europa, Medio Oriente y Asia Pacífico, en diferentes industrias. Sin más, le doy la palabra a José para que podamos arrancar con nuestro webinar y entrar directamente a hablar acerca de estas soluciones de reabastecimiento en Oracle Cloud. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia. Adelante, José. El micrófono es todo tuyo. Gracias, Arturo. Buenos días. En la presente conferencia hablaremos de las soluciones de abastecimiento disponibles en Oracle Cloud. El primer módulo que me gustaría tratar con ustedes es Global Order Promising o GOP. Este módulo fue una aplicación que ha sido creada para ayudar a satisfacer la demanda, garantizando una promesa de entrega. Es decir, trato de satisfacer la demanda asegurándome de que la promesa de entregas cumpla en los tiempos, en las cantidades y tiempos solicitadas por el cliente. Ahora, esa promesa se basa en la disponibilidad o en la oferta disponible de artículos dentro de la cadena de suministro, las cuales son el inventario disponible, al cual todos conocemos como el on-hand, el inventario en tránsito, la producción o los productos en proceso, la capacidad definida en el área de planta, en el piso de manufactura y las órdenes de compra. ¿Cómo funciona en líneas generales GOP? Order Management recibe la demanda de los clientes. La demanda puede venir de diferentes fuentes, bien sea por aplicaciones e-commerce, por aplicaciones móviles, por consultas de servicio al cliente o órdenes generadas en un sistema de servicio al cliente o simplemente por la demanda de las tiendas. Desde estas 4 fuentes podemos encontrar diferentes objetivos de información. En primero, órdenes colocadas para productos, consultas sobre disponibilidades de productos, inclusive precios, o reprogramación, solicitudes de reprogramación de entrega. Order Management procesa todas estas transacciones o estas solicitudes y envía una solicitud o una consulta de disponibilidad o una solicitud de reprogramación a el módulo GOP. GOP entonces lo que hace es tomar en cuenta los inventarios disponibles en cualquiera de los diferentes segmentos que conforman la cadena de suministro, evalúa
la producción en proceso o las capacidades de producciones y evalúa las capacidades de compra. ¿Cómo lo hace? Evaluando la disponibilidad en las tiendas distribuidas, consultando la disponibilidad en los centros de distribución, la disponibilidad en las plantas y las capacidades de producción de las plantas, analizando la capacidad de los transportistas para entrega y analizando las capacidades o disponibilidades de los proveedores. Una vez que GOP hace todo este análisis, lo siguiente que hace es simplemente determinar las fuentes de aprovisionamiento y en base a estas fuentes cumplir la demanda y obviamente después de este análisis entrega las fechas de entrega disponibles para los artículos solicitados. La promesa de GOP se basa en los suministros existentes, tal como se dijo en una de las láminas anteriores. No es más que la disponibilidad de inventario y los recibos programados. Para ello utiliza también la función ATP, que es lo que está disponible para prometer. Incluye la opción, GOP incluye la opción de envío directo. Para las empresas que tienen la práctica de envío directo, Global Order Promising incluye esta capacidad. Es decir, permite entonces que podamos recibir pedidos de venta, realizar las compras a nuestros proveedores y organizar el despacho directo a la oficina de nuestros clientes. Lo que entonces nos ayuda a determinar los tiempos de entrega justos y necesarios para cumplir con los objetivos o con las solicitudes del cliente. Además, GOP permite programar usando la capacidad para prometer de componentes o capacidad de recursos disponibles en la planta. Eso es lo que llamamos CTP. Puede distribuir las entregas desde varias organizaciones o distintas fechas. Es decir, si no tengo disponibilidad en un solo almacén, puede distribuir las entregas de diferentes almacenes o diferentes ubicaciones de manera tal de cumplir con las fechas de entrega solicitadas por el cliente. Soporta además el uso de transferencias internas entre organizaciones, lo que ayuda adicionalmente a tener una cadena de suministro más amplia. Otro punto importante de GOP es que soporta la sustitución de productos finales. ¿Qué quiere decir con esto? Que si definimos reglas de sustitución y tenemos escasez de un producto A, el cual puede ser sustituido por un producto B, GOP puede dar la recomendación de usar el producto B para cumplir con la demanda. Además, permite hacer reservaciones de la demanda en base a demand class. Si se definen clases de demanda dentro de la organización o dentro de la parametrización de Oracle, permite que definamos reglas específicas de acuerdo al tipo de demanda que estamos manejando. Soporta múltiples opciones o alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Oracle va a permitir, o GOP puede evaluar opciones alternas. En el caso de que estuviéramos evaluando producción en planta, podría definir rutas alternas o productos alternos o componentes alternos que sean necesarios para cumplir con las necesidades de producción que cubran los requerimientos de la demanda del cliente. Además, GOP optimiza las entregas usando el transportista que cumpla la mejor combinación de modo de envío y nivel de servicio que se ha establecido en los parámetros de definiciones de supply chain. Y por otro lado, GOP permite usar analíticos que nos permitan entender cómo ha sido el comportamiento de la aplicación durante el tiempo. ¿Cómo es la estructura y arquitectura de GOP? La estructura de GOP se basa en 5 componentes. En primer lugar, el primer componente es la recolección de datos, o lo que llamamos en Oracle el Data Collection en inglés. Los datos pueden ser recolectados directamente desde cloud, se pueden cargar desde sistemas externos, se pueden utilizar diferentes modos de conexión para los datos y además permite el uso y recolección de datos de referencias cruzadas entre diferentes aplicaciones de recolección de datos. El repositorio de datos. El repositorio de datos, una vez que se hace la recolección de la información, esta información es almacenada en un repositorio de datos propio de GOP. Y este repositorio contiene los datos de múltiples aplicaciones cloud o los datos de múltiples orígenes de donde se ha sido recolectada la data. Este repositorio de datos va a funcionar también en base a la configuración hecha o residente dentro del ambiente Oracle. En este caso, las definiciones de Supply Chain Management o las especificaciones que se han hecho a nivel de reabastecimiento de artículos o la definición o las definiciones hechas en las reglas de promesa o las reglas ATP. Después de que esta información ha sido recolectada y guardada en los repositorios de datos, el motor GOP utiliza esta información en primer lugar para hacer un promising rápido y eficiente.
podríamos decir que es milisegundos o segundos. Además, este motor GOP soporta artículos regulares y CTO. Quiero decir, artículos regulares es el que producimos día a día y el CTO son artículos configurables que muchas organizaciones utilizan. Obviamente, como lo dije anteriormente, acepta envío directo, utiliza la transferencia de materiales internas como una herramienta para agilizar los procesos de cubrimiento de la demanda. Además, permite utilizar diferentes opciones de promising si estas fueron definidas dentro de la configuración. Puede dividir las órdenes si es necesario para optimizar todas las entregas y puede usar el CTP en compras, transferencias y en producción. Además, este motor posee una interfaz de usuario que es flexible y fácil de utilizar. Tiene análisis de disponibilidad y nos habilita el uso de what if. Podemos hacer extracciones, podemos hacer análisis what if en el caso de qué pasa si me quedo corto de este suministro, qué pasa si esta fuente de suministro se cae o no está disponible, qué pasa si cambia la capacidad de mi planta o mi capacidad de mi proveedor, puede ser analizado. Además, me permite, obviamente, definir múltiples opciones alternativas y hacer reprogramación de órdenes en el sistema, en las pantallas. Y, obviamente, me da un reporte de suministro disponible y me permite ver un pegging detallado del consumo o de cómo se está, como el pegging detallado del consumo de los artículos o del compromiso de los artículos. Además, tiene analíticos ya incluidos por defecto en la aplicación. Entonces, ya cerrando GOP, pasamos al siguiente punto, que es reprovisionamiento desde la gestión de inventario. Ok, el reprovisionamiento de la gestión de inventario en cloud puede realizarse de múltiples formas. En primer lugar, mediante el uso de mínimos y máximos, que pueden ser muy bien estáticos o dinámicos, o podemos usar una filosofía que se está poniendo muy en boga en algunas industrias, que es la reposición automática periódica, o PAR, que es el Periodic Automatic Replenish, lo cual vamos a ver a continuación. Mínimos y máximos, toquemos el primer punto. Mínimos y máximos son utilizados para determinar la cantidad a ordenar en base a un nivel, valga la redundancia, mínimo y máximo definido a nivel de inventario. Esta definición de nivel de inventario se puede realizar a nivel de organización o a nivel de su inventario. Es sumamente sencilla, decimos cuál es el mínimo de inventario que podemos contener en las ubicaciones o en la organización y cuál es el nivel máximo. Una vez que en esa ubicación o en esa organización o su inventario llegamos a un nivel por debajo del mínimo, la aplicación decide el momento que es momento de reprogramar y para ello pues genera una orden de transferencia, una orden de movimiento, una pull request o una orden de transferencia o una orden de compra. Entonces, este es el proceso clásico que siempre hemos tenido de mínimos y máximos. Ahora, ¿cómo se configura? Es muy sencillo. Se definen unos valores fijos que son asignados a nivel de artículo, a nivel de organización o de inventario. Cualquier actualización que se haga sobre estos valores debe hacerse manual. Si ustedes pueden ver en la pantalla, en la sección izquierda, está la definición a nivel de organización y en la sección izquierda está la definición a nivel de inventario. Y simplemente a nivel de artículos yo defino cuál es el mínimo máximo y la planeación, el método de planeación que es mínimo y máximo. Es un valor estático, es fijo, cada vez que lo quiera actualizar, alguien debe hacerlo, alguien debe tomar la decisión y alguien debe actualizarlo. Ahora, Oracle Cloud incluye una nueva definición que es el mínimo y máximo dinámico y el mínimo y el máximo dinámico es calculado de forma automática y esto se realiza a partir de perfiles o políticas de mínimo y máximo que son configurables en el módulo inventario. Esta es una funcionalidad adicional donde yo puedo definir políticas o perfiles de mínimo y máximo a nivel de inventario. Estos perfiles de políticas mínimos y máximos deben ser asignados a nivel de catálogo categoría. Esto es una clasificación separada que debe ser creada en el maestro para tal fin. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando implementamos inventario, comúnmente definimos una categoría o un catálogo para compra, una categoría o un catálogo para planeación, una categoría o un catálogo para ventas. Pero si queremos trabajar con mínimos y máximos, debemos definir un catálogo de categoría o categoría específico para perfiles de mínimo y máximo. ¿Para qué? Para tratar de agrupar los artículos con similares perfiles dentro de la misma categoría, ¿no?
y por ello esta debe ser creada y asociada a los artículos en la maestra. Los perfiles son igualmente después asignados a nivel de organización o de subinventario. Los cálculos del mínimo y máximo son efectuados en base a una información que es definida en Oracle más información existente en la base de datos. Por ejemplo, la cantidad mínima se calcula primero en base a los días de cobertura de inventario, a los días de cobertura de inventario de seguridad. Este es un parámetro que el usuario dice, yo quiero tener 60 días de cobertura de inventario. Y ya ese valor es un valor indicado por el usuario y en base a ese valor de cobertura se hacen los cálculos. Además que usa en los días de cobertura, utiliza la demanda del periodo y la demanda diaria histórica. Entonces, estoy tomando la demanda, todo el análisis de la demanda que hubo en el periodo donde el cual vamos a correr el proceso y utiliza la demanda histórica y con esos tres componentes determina cuántas unidades son mínimas basadas en la cobertura que quiero. La cantidad máxima es un método de cálculo que se decide al momento de la configuración y además toma en cuenta los días de cobertura y la cantidad económica de compra. La cantidad económica de compra es calculada también de forma dinámica. Y los días de cobertura son los días que fueron configurados en la aplicación. Eso es todo lo que respecta al inventario dinámico. La siguiente forma de reposición o reaprovisionamiento en inventario es esta nueva, poco conocida, llamada PAR. PAR o Periodic Automatic Replenishment es un concepto que se maneja es un concepto de manejo de consumibles que está siendo muy usado en la industria sanitaria o en la industria de la salud. Y este se ha ido poco a poco incorporando en algunas empresas de estilo general. El PAR se basa en dos componentes básicos. Uno llamado la ubicación PAR y el otro el nivel PAR. La ubicación PAR se consideran para Oracle subinventarios. Y esos subinventarios pueden ser con control de cantidad o sin control de cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí me interesa tener un control de seguimiento por artículos que tienen alto valor, pues hago ubicaciones PAR con control de cantidad. Y si quiero artículos consumibles, que es la gran mayoría de los que usan PAR, simplemente defino una ubicación de su inventario sin control de calidad. A nivel el segundo componente del Periodic Automatic Replenishment es lo que se llama el nivel PAR. El nivel PAR lo que me indica es la cantidad óptima de artículos que debo poseer en una ubicación. Si, por ejemplo, 100 unidades es lo óptimo a poseer en una ubicación. La máxima cantidad PAR es otro parámetro que se define y es la cantidad máxima a ser reaprovisionada en la ubicación. Cada vez que yo hago un reaprovisionamiento en esa ubicación o en ese subinventario, esa es la cantidad máxima que puede ser incorporada a la ubicación PAR. La unidad de medida PAR es la unidad de medida específica con la cual se reaprovisiona. Recuérdense que en los almacenes o en los centros de distribución puedo contener cajas, pero en la ubicación PAR puedo tener simplemente paquetes, blister o alguna unidad de medida mucho más pequeña. Además de esto, se puede configurar un parámetro llamado tolerancia de conteo, el cual dice que cuando yo haga un conteo sobre el PAR, en cuánto porcentaje ese conteo puede exceder la cantidad máxima existente en la ubicación PAR. ¿Cómo se hace la reposición? Una vez que vimos los conceptos de PAR, ¿cómo se hace la reposición de una ubicación PAR? Pues es simple. La reposición se hace mediante los conteos que se ejecuten en la ubicación PAR. Ahora, ¿qué métodos de conteo hay? Existen tres métodos definidos de conteo en la ubicación PAR. El primer método de conteo es el llamado TOBIN o TORAC, que simplemente es un indicador visual de material escaso. Y en este caso no hay un conteo, simplemente un contenedor vacío es reemplazado por un contenedor nuevo. Así de sencillo. Se vacía el contenedor, se pone uno nuevo que está cerca y se hace el reemplazo de manera automática. El otro caso es un método llamado request. El request es donde el usuario hace un conteo con un dispositivo móvil o de forma... Y en ese conteo él ingresa directamente cuál es la cantidad que quiere que sea reaprovisionada. Por eso se llama request. Simplemente lo que el usuario indique se reaprovisiona. El tercer caso es una reaprovisionación llamada count. Y la reaprovisionación basada en conteo es que si la cantidad que se contea es menor a la cantidad establecida en el parámetro nivel PAR, un reaprovisionamiento es generado. Una orden de reaprovisionamiento es generada.
Ahora, ¿de qué forma se puede reabastecer una ubicación par? Se puede reabastecer de 3 formas diferentes. Por una interna requisition, una solicitud interna o una orden de compra, mediante una transferencia intraorganización o mediante una solicitud de movimiento. Ahora, el tercer tópico de reaprovisionamiento de inventario es el reaprovisionamiento usando inventario de seguridad. El inventario de seguridad es aquel que nos permite controlar el suministro para satisfacer nuestra demanda cuando haya picos en la demanda, cuando hay demanda inesperada. Y de esta manera estamos seguros de que podemos cumplir con la demanda del cliente. Si vemos en las gráficas, la gráfica de la izquierda demuestra un sistema de inventario en el cual no hay inventario de seguridad. Simplemente cuando se nos dispara un pico en la demanda, caemos en niveles 0 o nos vamos a niveles negativos de inventario, a un on-hand proyectado negativo. En cambio, cuando se especifican niveles de inventario de seguridad, la aplicación lo que permite es que simplemente no caigamos en desabastecimiento. Cuando la aplicación alcanza el nivel de inventario de seguridad, simplemente los reaprovisionamientos se disparan de forma automática, garantizando que no caigamos en inventario on-hand proyectado negativo o en on-hand igual a 6. ¿Cuáles son los métodos de inventario de seguridad que podemos establecer? En primer lugar, días de cobertura. El día de cobertura es el método muy usado, en donde simplemente se define los días de cobertura que queremos tener de inventario y el valor es estimado o las cantidades son estimadas basadas en la demanda promedio móvil por los días de cobertura. Y ese promedio, ese día de cobertura es el que fija el usuario. Variable en el tiempo es un valor importado usando template a nivel de artículo y organización. Es decir, es un valor similar parecido a día de cobertura, pero este es importado vía template y dice es en tantos días de cobertura específico. El nivel fijo es la cantidad fija ingresada por el usuario a nivel de artículo. Ese es el tradicional que siempre se ha hecho en Oracle desde las versiones anteriores. Simplemente yo digo, quiero tanto de inventario de seguridad, pero no hay un cálculo dinámico. Y el cuarto es un cálculo estadístico. Es un cálculo que se puede configurar para que sea usado a partir de pronósticos. Y además, al momento que decimos que vamos a tomarlo a partir de un pronóstico, podemos entonces definir variables adicionales como el nivel de precisión del pronóstico y el nivel de servicio objetivo que queremos para ese inventario de seguridad. El siguiente punto es Replenishment Planning. Replenishment Planning es una nueva solución que sacó Oracle que además de hacer replaneamiento utiliza pronóstico. Replenishment Planning es un componente de Demand Planning. No utiliza toda la suite de Demand Planning, pero utiliza lo más importante de Demand Planning, que son el análisis de demanda o los pronósticos. Por eso la palabra pronóstico aparece en la lámina. ¿Cuáles son los problemas y soluciones que tienen muchas empresas hoy en día que trabajan con altos volúmenes? Si vemos, el primer problema que tenemos es a nivel de consumo. Tenemos un patrón de demanda que puede ser variable. Además, tenemos muchos artículos en muchas ubicaciones. O, dada la situación que tenemos consumo de diferentes puntos, podemos tener políticas de inventario variables en cada punto de venta o en cada lugar de consumo. Entonces, la consolidación del reaprovisionamiento tiende a ser un dolor de cabeza, porque tengo mucho consumo en muchos lugares y es complicado muchas veces hacer una consolidación. Y obviamente, con módulos no enfocados en Replenishment Planning, tenemos una limitada capacidad diagnóstica a la resolución de problemas. Ahora, ¿cómo ataca estos problemas Replenishment Planning? En primer lugar, es generando segmentación dinámica por artículo ubicación. Y cuando hablamos de segmentación dinámica por artículo ubicación, es que probablemente la segmentación de un artículo en un punto de uso o la configuración de un artículo en un punto de uso va a ser diferente a una tienda o a la que posee una tienda o un almacén o a la que tenga un punto de venta. Entonces, al tenerlo segmentado por artículo ubicación, simplemente tenemos políticas de inventario propias del punto donde se consume o se vende el artículo.
Entonces, esto permite definir políticas de planeación de inventario basadas en artículos ubicación y no artículos general. Además, esto ayuda a que se hagan unos replenishment automáticos basados en estas políticas de inventario. Además, el módulo, al poseer una herramienta de pronóstico, permite entonces hacer pronóstico, planificación, simulación y actualización de planes de reaprovisionamiento. Entonces, esta herramienta permite disparar procesos de replanificación bien planeados, bien organizados, después de un gran análisis y enfocados en las necesidades de cada punto de venta. Entre los ejemplos que puedo poner de lo que genera el plan de replenishment es, por ejemplo, órdenes de transferencia de un artículo de un lugar donde es poco consumido a un lugar donde tenga alto consumo. Y ya el algoritmo lo hace de forma automática sin la intervención humana. Simplemente analiza cómo son los patrones de consumo en cada ubicación del artículo, que para este módulo le llamamos nodo, y analiza el comportamiento de los artículos en cada nodo y en base a eso hace recomendaciones. ¿Cuáles son las principales características de Replenishment Planning? En primer lugar, mantiene niveles óptimos de inventario en cada uno de los nodos del suministro. En el punto anterior hablé de la palabra nodo. Nodo es cada uno de los diferentes puntos donde debamos suministrar, es decir, todas las tiendas, todos los puntos de consumo, las unidades de piso de planta, cualquier lugar donde tengamos que suministrar. Son llamados nodos y por ello van a tener políticas de inventario propias. Se hace una segmentación dinámica de la demanda basada en reglas de artículos de ubicación. Entonces, se pueden utilizar para esta segmentación diferentes tipos de atributos. Por ejemplo, atributos estáticos, tales como costo y lead time, el costo específico de un artículo en un nodo, o el lead time necesario para llevar ese artículo a ese nodo de distribución. Atributos dinámicos como, por ejemplo, medidas referenciales, pronóstico, entre otros, ¿no? O atributos definidos por el usuario. Además, la tercer componente que trabaja la característica es política de inventario y reposicionamiento por segmento. Es decir, cada segmento de inventario puede tener cálculos automáticos basados en las políticas que se definieron. ¿Y qué cálculos automáticos se pueden hacer? El mínimo, el máximo, el punto de reorden, que es un gran diferenciador con inventario. En inventario no existe el punto de reorden. El inventario de seguridad, la cantidad económica del pedido de venta, el ciclo de compra de orden fija, eso es cuando tenemos ciclos de procedimiento fijo con cantidades fijas cada cierto periodo, nivel de servicio objetivo y los días de cobertura que queremos tener en cada uno de los nodos. Entonces podemos definir todos estos patrones en cada uno de los segmentos, por lo cual, no sé, digamos que tengamos un producto, el producto A, en el nodo 1, su comportamiento de mínimo, máximo, punto de reorden, cantidad económica de pedido, inventario de seguridad, días de cobertura y nivel de servicio objetivo, es totalmente diferente al nodo B, al C, al D y al E, por lo cual las políticas de reposicionamiento son específicas para esa relación artículo-nodo. Entre otras características importantes que tiene Replenishment Planning es, en primer lugar, equilibra el inventario, moviendo a ítems de ubicaciones donde hay exceso a ubicaciones donde hay escasez. ¿Cómo lo hacen? Mediante órdenes de transferencia. Así de sencillo. Genera las órdenes de transferencia necesarias para mover los artículos. Otro punto importante, configura y monitorea las excepciones de acuerdo a las necesidades de usuario. Los que tienen un módulo de planeación saben que los módulos de planeación tienen elementos, vienen ya predefinidos con excepciones. Pero el módulo de Replenishment Planning trae las excepciones en blanco, es decir, las excepciones son configuradas de acuerdo a las necesidades del usuario. No son como las excepciones que traen algunas partes de los módulos de planeación que ya son predefinidas. Estas no. Estas el usuario las define de acuerdo a sus criterios. Otro punto importante es que si se definieron reglas de sustitución y reemplazo, Replenishment Planning puede hacer la sustitución y reemplazo de los artículos terminados o artículos finales para cumplir con los requerimientos de la demanda o para cumplir con la demanda. Otro punto importante de las características es que permite simular planificación de inventario. Cuando hablamos de simular la planificación de inventario, es cosas, por ejemplo, ¿qué pasa si cambio los mínimos y máximos en un nodo o en una tienda, por decirlo de esta manera? ¿O qué pasa si cambio el lead time de entrega entre el centro de distribución y la tienda en Monterrey o la tienda en Mexicali? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a comportar el plan? ¿Qué va a pasar si
cambio inclusive de un proveedor de transporte que tiene más días de entrega. Ese tipo de cambios lo puedo simular para ver cómo se reflejan impactos en mi configuración dentro de mis planes de reaprovisionamiento. Otro punto importante que tiene el módulo Replenish Planning es que sirve como un módulo de generación de suministro de compra. Me permite generar órdenes de compra para la planificación de reabastecimiento. O sea, el módulo está yendo un poco más allá. No solo está reabasteciendo productos terminados que yo necesite en la tienda, sino que si algunos productos no son manufacturados, productos son comprados, simplemente pues me genera las órdenes de compra y tiene las herramientas para que los compradores puedan visualizar, generar y analizar las órdenes de compra de reabastecimiento. Otro punto importante de Replenishment Planning es que utiliza un componente de Demand Planning sin licenciar la Demand Planning, que es sin tener toda esta licencia completa, que es el módulo de pronóstico. Permite generar pronósticos por segmento o por artículo ubicación. Es decir, yo puedo segmentar mis artículos, puedo tener mis artículos ubicados en nodos y yo puedo escoger cómo quiero generar mis pronósticos. Ahora, los pronósticos que hagamos pueden calcular las políticas de inventario. ¿Se acuerdan que en políticas de inventario hablamos de mínimo, máximo, punto de reorden, cantidad económica de compra? Pues esos pronósticos pueden afectar la forma como se calculan las políticas de inventario. Permite anticipar cambios en la demanda por tendencia, estacionalidad o eventos casuales. ¿Por qué? Porque estamos usando una herramienta de pronóstico y nos permite alertarnos sobre qué está pasando. Utiliza capacidades de modelado para aprender de los patrones históricos de la demanda. Cuando hablamos de capacidad de modelado y aprendizaje, que está utilizando Machine Learning o aprendizaje de la máquina para formularte soluciones a los problemas que se consigan. Y soporta data cleansing. O sea, la data que está por fuera de mi patrón simplemente no es tomada en cuenta, porque pueden ser errores de cálculo o errores de proceso o pico inesperado. ¿Cuántos métodos de pronóstico utiliza? 15 métodos de pronóstico, todos bayesianos. Todos, al ser bayesianos, son basados en Machine Learning. Y además utiliza 3 métodos ingenuos. El método que mejor explique el comportamiento histórico y brinde una mayor estabilidad es el que se utiliza como para generar el pronóstico. Ese es un pronóstico, yo lo llamo el mejor, el best fit, el que más cuadra, el que está más adaptado a las necesidades, él te lo va diciendo. De los 18 métodos, él te dice, de los 18, el método número 3 es el que más se adapta a tu comportamiento histórico y es el que te brinda más estabilidad de acuerdo a cómo se ha comportado tu demanda en el tiempo. Ahora, ¿cuáles son los métodos de pronóstico? Estos 15 métodos, estos métodos de pronóstico que están descritos aquí abajo. Y bueno, describirlos no tiene sentido ponerme a leerlos uno por uno, pero son todos estos métodos que están por aquí. Entonces puedes tener regresiones, autorregresiones, puedes tener transformaciones con regresión, puedes tener todos estos métodos incluidos dentro de Replenishment Planning. Entonces ahora, si gustan, entramos con la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, José. Muy interesante. Tenemos por ahí algunas preguntas. Una de estas nos pregunta Ulises, si ya existe un historial en Oracle, ¿hay una funcionalidad donde se puede generar información para saber máximos, mínimos o puntos de reorden y poder aplicar Replenishment Planning? Sí, sí se puede, porque lo que hace es que a partir del pronóstico, cuando manejas pronóstico, la información del pronóstico te puede recalcular tus políticas de inventario. ¿Y qué información usan los pronósticos? Creo que es importante aclarar. Utiliza tu historial de venta o tu historial de envío. Entonces, con esa información histórica, sí podemos hacer reestimaciones de todas las políticas de inventario. Perfecto. Tenemos otra pregunta que es, ¿qué es la capacidad de referencia cruzada que hablaste disponible en la recolección de datos de GOP? Ah, buena pregunta. ¿Qué ocurre? A veces cuando tenemos Oracle, no necesariamente tenemos toda la suite completa, sino que tenemos algunas herramientas que hacen shipping, que hacen despacho, y a veces las órdenes, por ejemplo, son capturadas en Angel, en sistemas tercerizados, en sistemas CRM, y son diferentes fuentes de las que tenemos que nutrirnos en Oracle. Cuando decimos la data collection vendrá información de Oracle, más información de aplicaciones externas, que pueden ser fuentes externas. Ahora, ¿qué pasa?
que para mí una unidad de medida, el mejor ejemplo son las unidades de medida, creo que puedo explicar. Una unidad de medida en Oracle puede tener un nombre diferente a la unidad de medida que se utiliza en el módulo de envío o a la unidad de medida que se utiliza en el módulo de captura de órdenes o de ventas. Entonces, cuando definimos una regla cruzada, lo que le estamos diciendo a Oracle es que, por ejemplo, eaches o eaches, por decir, cada uno en Oracle significa unidad en el sistema de despacho y a lo mejor se llama botella en el sistema de ventas. Entonces, con esa referencia cruzada, tenemos toda la data mapeada en Oracle de forma que cuando recibamos data diciendo que estamos vendiendo 1000 botellas, para Oracle van a ser 1000 unidades. Y el sistema lo va a transformar en el repositorio de datos de esa manera. Ok, excelente, muchas gracias. Nos pregunta también, ¿a lead time se puede configurar por proveedor y almacén? El lead time por proveedor almacén. Cuando hablamos, yo puedo configurar lead time por proveedor. Para eso tengo las ASN o la Approved Supply List. Yo puedo definir ahí el lead time. Ahora, por almacén yo puedo también tener lead time definidos, pero ahí hay que sentarse un poquito más para hilar fino. Este proveedor me entrega en 3 diferentes almacenes. Entonces, si en el ASN lo propusimos de esa manera, sí puedo. Ok, excelente, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es, ¿cuál es la diferencia del Replenishment Planning que nos hablaste el día de hoy y el que tenemos en la suite de Planning Central? Ok. Planning Central viene con unas excepciones predefinidas que no pueden ser tocadas por el usuario. Eso es lo primero. Y Replenishment Planning trae todas las excepciones son definibles por el usuario. Por ejemplo, una excepción común es inventario en escasez. Y yo puedo, ya yo puedo decir que para un inventario en escasez son 15 días. Mientras que para Planning Central ya viene predefinido por Oracle. O inventario en excedente. Para mí tener un artículo que tenga un inventario de más de 60 días, inventario es excedente. Entonces, esa es una de las diferencias. La otra es que en Planning Central yo tengo un pronóstico que yo cargo mediante un template. Y cualquier modificación en el pronóstico tengo que volver a cargar un template. Entonces, y trabajo con template y a la larga, la visual de mi pronóstico fue un template que yo cargué. En cambio, en Replenishment Planning tengo pronóstico generado basado en mi historial de venta o historial de despacho. El pronóstico se puede tocar, se puede ver, se puede ajustar manualmente en una pantalla y hacer pruebas con ese pronóstico para ver el comportamiento. Y por otro lado, el proceso de consolidación o de determinación de órdenes de transferencia en Replenishment Planning es más robusto porque es basado en base a políticas de inventario propias de cada nodo de distribución, mientras que en Planning Central no. Excelente. Muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan también, ¿este módulo está integrado al 100% con Oracle RP Cloud o necesita integraciones adicionales? ¿Cuál módulo? Replenishment. Sí, GOP y Replenishment. Ok, GOP está totalmente integrado. De hecho, GOP, si no me equivoco, la gente de licencias que me lo diga, se vende con parte de la OM, de la suite de OM, pero GOP es usado por ventas, por planeación, bien sea planeación con restricciones o no restricciones, que es Planning Central, es usado por Replenishment Planning y es usado por otro módulo llamado Backlog Planning. Está totalmente integrado. Y Replenishment Planning también está totalmente integrado. De hecho, Replenishment Planning es parte de la suite de Demand Planning o de planeación de demanda. Ok, muchas gracias. Y sí, efectivamente. Nos preguntan también, ¿se puede correr escenarios de distribución para poder optimizar el costo de distribución? Sí, yo puedo incorporar, ¿se acuerdan cuando nombré lo de las políticas, que hay valores fijos y valores definidos por el usuario? Sí, yo puedo incorporar el costo como parte de las variables con las que quiero optimizar mis políticas de inventario y reaprovisionamiento. Y sí lo puedo incorporar. Puedo hacer simulaciones. ¿Qué pasa si el costo varía? ¿Qué pasa si el flete me varía? ¿Qué pasa si uso otro transportista que es más caro o es más barato? Sí lo puedo hacer. Excelente. Muchas gracias.
Tenemos una pregunta más que dice, ¿qué tan complejo es configurar mínimos y máximos dinámico? Que nos hablaste también. Ok, la complejidad es, lo más complejo es decidir cómo se van a llamar las categorías. Yo creo que cuando hacemos una definición de Oracle, en PIN se monta todo la data que uno quiera, pero cuando tienes que decidir la categoría, cómo se va a llamar, a quién se la asigno, creo que esa es la complejidad más alta. A definir, que es una tarea del cliente, definir cómo se llaman las categorías, cómo las vamos a crear, cómo las vamos a llamar, cómo vamos a identificar qué artículo pertenece a qué categoría. Y una vez hecha la categorización, el resto es hacer la configuración de las políticas de mínimos y máximos con los niveles que queremos y la asignación a los artículos. O sea, la complejidad yo pediría que es baja. Ok, perfecto. Al parecer son todas las preguntas que tenemos. No sé si alguien más tiene una pregunta. Y otra pregunta más. ¿Qué parámetros toma para calcular los máximos y mínimos móviles, stock de seguridad y stock de seguridad? Ok, el parámetro que toma son las ventas del periodo, el histórico de consumo, el histórico de consumo, el histórico de las ventas del periodo y toma los días de cobertura que el usuario quiere establecer. Si yo digo que quiero 30 días de cobertura, pues simplemente va a tomar el promedio del periodo, lo lleva a diario, lo multiplica por los días de cobertura y me dice qué cantidad son. Si yo tengo un consumo de 30 unidades en promedio, una unidad diaria y quiero 30 días de cobertura, pues simplemente el sistema va a decir que son 1 por 30. Ok, perfecto. ¿Utiliza desviación estándar? ¿A cuánto tiempo? ¿Qué método de pronóstico? Ok, del método sí utiliza desviación estándar. El parámetro lo defines como parte de la configuración. Es un parámetro definible. Ahí es donde tú escoges cuál es la división que quieres usar. Hay unos que ya te la traen por omisión y lo utilizas en cualquiera de los 18 métodos definidos. Ok. ¿Y a cuánto tiempo o qué método de pronóstico? ¿A cuánto tiempo? El tiempo, cuando hablamos del tiempo de pronóstico, hay unos pronósticos que ya traen predefinidos, que los consumos mínimos son 6 periodos, 6 meses, y hay otros que simplemente el mínimo es el que comúnmente los métodos de pronóstico ya te dicen o te recomiendan cuál es el mínimo, y el máximo lo define el usuario. Ok, perfecto. Hay las Otra pregunta. recomendaciones, el máximo lo define el usuario. Ok, excelente. Tenemos más preguntas y comentarios. ¿Se podría calcular algún escenario para artículos que no cuentan con algún histórico de ventas? Se podría un escenario, en ese caso yo lo que tendría que hacer es, ahí yo sí tendría que ingresar un pronóstico de ventas. En primer lugar yo tendría que hacer un pronóstico manual, porque realmente o puedo usar el pronóstico a partir, cuando yo lanzo un artículo nuevo, yo puedo a veces decir que este artículo nuevo se va a parecer en comportamiento al artículo X. Y simplemente lo que hago es lanzo un pronóstico del artículo X y configuro a partir de ese pronóstico del artículo X, configuro un nuevo pronóstico usando la información del artículo X para el artículo Z. Hay varias formas de hacerlo. Una es a partir de un artículo existente y si ese artículo no existe de la nada y no sabemos qué va a pasar, lo que podemos hacer es generar un pronóstico manual en el sistema y trabajar con un pronóstico que es nuestra estimación o es la estimación que nos dio el análisis de mercado. Ok. Otra pregunta que tenemos es, ¿solo toma el promedio? ¿No toma la variabilidad del comportamiento en la demanda? Si la toma, lo único que si toma la variabilidad, pero si la variabilidad es muy grande, para eso existe el llamado el data cleansing. Imaginemos que tenemos unas ventas mensuales diarias de 10 unidades y un día nos llegan 15, 18, 23. Eso es parte de la variabilidad. Pero ¿qué pasa si nos llega una venta de 1000? Eso es una distorsión en la variabilidad. Entonces, para eso el data cleansing no la ve. En ese caso no la vería porque 1000 es una distorsión muy alta y eso no ocurre, si no ha ocurrido en tu histórico es porque fue algo muy especial y no lo toma en cuenta. Pero sí toma en cuenta la variabilidad.
Perfecto. Otro comentario, pregunta, para los cambios de cantidades de máximo y mínimo dinámico, ¿lo realiza automáticamente Oracle Cloud o se tiene que realizar de manera manual? Lo hace Cloud automáticamente. Ok. Es automático. Y otro comentario, ¿nosotros definimos el método o utiliza Machine Learning? Hay una mezcla de dos cosas. Si tú quieres ponerlo a correr en Machine Learning, lo pones a correr y funciona. Y él te va a dar lo que se llama el best fit, el mejor, y te va a decir cuál es el mejor. Ahora, si tú quieres hacerlo con un método específico, ese es potestad del usuario de escoger el método específico también. O sea, funciona de las dos maneras. Ok. Otro comentario que nos acaba de llegar es, ¿se puede realizar el abastecimiento para un almacén y de este transferir a otros almacenes sin dejar en desabasto el almacén donde se tiene el abastecimiento? O sea, repíteme la pregunta, disculpa. Claro, ¿se puede realizar el abastecimiento para un almacén y de este transferir a otros almacenes sin dejar en desabasto al almacén de donde se tiene el abastecimiento? Sí se puede, si se refieren definiendo las reglas correctas en GOP, que son las reglas de sourcing rule, las reglas de reaprovisionamiento, sí se puede. Ese ejemplo ocurre mucho en la industria. A veces yo tengo un centro de distribución que se surte de una planta o se surte de un muelle, y ese centro de distribución lo que hace es que envía a diferentes almacenes o bodegas en diferentes localidades. Entonces, esa es una práctica, yo podría decir que un poco común, sí se puede controlar. Porque Excelente. será una mezcla de definiciones de política de inventario en almacén de salida más las políticas que están de reaprovisionamiento. Excelente. Muy bien. Pues pareciera ser que ya no tenemos más comentarios y estamos casi llegando al final de nuestro webinar. Agradecemos nuevamente a todos su participación. Muchas gracias, José, por esta interesante plática de GOP y de replenishment. Agradecemos los comentarios, las preguntas que pusieron durante este pequeño espacio de preguntas y respuestas. Si tienen más dudas, más preguntas, más comentarios, se pueden poner en contacto con su account manager o nos pueden escribir, si no tenemos contacto con ustedes, a comercial@ceteris.mx. Nos interesan mucho sus comentarios y sus dudas sobre qué les pareció este webinar, qué les gustaría que habláramos en los siguientes webinars y cómo podemos acompañarlos en este camino de mejora continua en sus aplicaciones de Oracle Fusion Cloud. Nuevamente, agradecemos los comentarios y su participación. Estaríamos llegando a la conclusión de este webinar. José, muchísimas gracias por la plática y gracias a todos y que tengan un excelente día.